Hola, don Muchi, buenos días. Muy buenos días, Amelia de Champs. Buenos días a todos y a todas. Señores, ayer estuve en el acto de reconocimiento que le hizo la Cámara de Diputados a nuestro querido colega Juan Bolívar Díaz. Y bueno, fue un acto precioso. La presidenta de la Cámara habló muy bien y Juan Bolívar pronunció unas palabras excelentes porque naturalmente que agradeció ese gesto de la Cámara de Diputados de hacer ese reconocimiento, pero no dejó de decir varias cosas de una manera muy elegante, como correspondía, porque él estaba siendo reconocido allí, no iba a ir a pelear con nadie, pero resaltó, y fue muy oportuno y correcto que lo hiciera, resaltó el hecho de que la Cámara le hiciera ese reconocimiento con las críticas que le ha hecho a la Cámara. Y señaló que ahora la lucha es por la transparencia. Fue un acto muy hermoso. Muchos apreciados colegas estaban allí y sobre todo tuvimos la satisfacción de saludar, de abrazar al doctor Rafael González Tirado. Fue mi profesor en la universidad, de esos profesores inolvidables. Y bueno, cuánta satisfacción. Y él que cogió para allá a estar presente en ese reconocimiento, Juan Bolívar. Bueno, allá un joven me hizo una observación muy pertinente, muy atinada, que la voy a repetir aquí. Ese joven me dice, si unos miembros de la policía le ponen droga a un ciudadano, ¿ellos tienen droga? ¿De dónde la sacaron? ¿Qué hacen con ellos? Tienen posesión de drogas. ¿Qué hacen con eso? Aparte de ponérsela a cualquiera, ¿por qué manejan drogas? Y claro, ¿cómo es que no se está investigando ese aspecto del asunto? El coronel Valenzuela, que fue sustituido en Moca, fueron unos periodistas y le preguntaron, dijo, no, ya esto es un caso cerrado. Pues no debería ser un caso cerrado. Pero eso según él. Claro, en más de un aspecto. Primero, en el hecho de que acusaran falsamente a un ciudadano. Segundo, en el hecho de que le dieran una golpiza a ese ciudadano. Pero tercero, y esto es lo más importante, esa observación que me hacía ese joven, ponerle droga. ¿Y usted qué hace con esa droga? ¿De dónde la saca? ¿Qué más hace usted con esas drogas aparte de ponérselas a los inocentes? Eso se debería estar investigando hoy. Eso se cae de la mata, ¿verdad que sí? Bueno, aparte de eso, el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños, estuvo ayer en otro programa de televisión, creo que en SIN, ¿verdad? Uh-huh. Y allí hizo una cantidad de revelaciones extremadamente importantes. Recordemos, él es miembro de la comisión privada que nombró el presidente para investigar la licitación y adjudicación del contrato a Odebrecht para instalar las plantas de electricidad de Punta Catalina. Las cosas que dijo parecen ser un adelanto entonces de lo que será el informe de la comisión, que él dice que estará listo ya en menos de un mes. Lo primero que él dice es que ellos han hecho hallazgos que deberán ser investigados por el Ministerio Público. Es decir, él es jurista. ¿Qué está queriendo decir con eso? Que han encontrado
infracciones de tipo penal. Cuando él dice que el Ministerio Público lo tiene que investigar es porque entiende que hay infracciones penales en la adjudicación de ese contrato a la Odebrecht. Entonces, otra observación que él hace es la siguiente. Él recordó que la Odebrecht confesó que pagó sobornos en el país desde el 2001 hasta el 2014. Eso está claro, ¿verdad? Del 1 al 14. Pero entonces él dice que entre el 2012 y el 2014 solo se hizo un contrato con la Odebrecht, el de Punta Catalina. Para llegar al 14, tiene que haber tocado Punta Catalina. Porque de lo contrario, entonces la Odebrecht hubiera dicho, pagamos sobornos desde el 2001 hasta el 2011. Pero dijo hasta el 2014. Y efectivamente, qué razonamiento tan lúcido. Pero el único contrato entre el 2012 y el 2014 es el de Punta Catalina. La pregunta es, ¿cómo es que seguimos con la Odebrecht? Lo hemos reiterado aquí, esas plantas hay que terminarlas. Con el dinero que se ha tirado ahí, hay que terminarlas. Lo cuestionable es que sea la Odebrecht. Que sea la Odebrecht sin la intervención del gobierno, sin la supervisión. La intervención yo creo que es la palabra más adecuada. ¿Cómo es posible que Odebrecht sigue operando abiertamente, de manera tranquila, cuando se trata de una empresa que admitió haber estafado al Estado Dominicano o a la sociedad dominicana? Porque para haber hecho, para haber entrado y logrado esos 17 proyectos que estaba desarrollando Odebrecht en República Dominicana, obviamente tiene que haber personas ligadas al gobierno dominicano en cada uno de esos proyectos. Donde se recibió soborno, en los grandes, en los pequeños, el Ministerio Público tiene la responsabilidad de investigar. Pero ¿cómo es posible que Odebrecht siga operando de manera abierta y tranquila? Y además preocupó cuando la comisión dijo que qué bonito todo, ¿no? Cuando visitó, sí, que le pareció todo muy bien. Bueno, pues qué bueno, que Punta Catalina esté muy bonita, pero sí, insistimos, ellos tampoco son especialistas en el tema. Entonces, ¿cómo es que el Ministerio Público no está de cabeza en cada uno de los pasos que se está dando para la construcción de esas plantas, ya que la posición del Ministerio Público ha sido el que se autorice el trabajo de Odebrecht en República Dominicana, lo que es totalmente contrario a lo que dice nuestra ley? Que cuando una empresa incurre en ese tipo de prácticas, la ley establece incluso la eliminación de todo proyecto e incluso el cierre de toda posibilidad de que esa empresa pueda participar en concursos, por lo menos por un periodo, creo que hasta de 5 años, o claro, de manera definitiva. Bueno, entonces, otra de las observaciones que hace Servio Tulio Castaños es que la comisión de licitación que se formó para contratar esas plantas, dice él que ninguno sabía de plantas, que no sabían de eso, y que por eso fue que se contrató a la empresa Stanley Consulting. Pero entonces él dice que esa empresa se extralimitó en sus funciones, que se tomó atribuciones que eran competencia de la comisión de licitación. Es decir, ella desplazó, ella sustituyó, esa empresa sustituyó a la comisión de licitación. Él dijo, yo voy a decir todo lo que yo vi independientemente de la comisión. Es decir, él aclaró que él no está hablando a nombre de la comisión, pero él es miembro de la misma y está hablando de cosas que ellos han encontrado allí. Dijo que él se sentía en libertad de decir todo lo que él ha visto, porque a él no lo consultaron para nombrarlo como miembro de la comisión. Recordemos que cuando el presidente Medina nombró esa comisión, él dijo que a él no le habían consultado, pero que él iba a consultar con la directiva de Finjus para saber si aceptaba o no, y la directiva le dijo que sí, que aceptara. Él aceptó y ahora revela estas cosas. Dice él que todas las entrevistas que ha hecho la comisión
han sido grabadas, eso habla bien de la comisión en ese sentido. Si todas las entrevistas las han grabado, es decir, que nadie puede decir, no, cuando yo dije marrón, yo quise decir azul. No, está grabado lo que dijo cada uno. Aquí hemos visto que la gente, aún sabiendo que están grabados, niegan cosas. Por ejemplo, el ministro de Interior y Policía aquí, que cuando dijo que ellos escuchaban las conversaciones telefónicas y yo le señalé que era un delito, me decía, no ponga palabras en mi boca que yo no he dicho, me lo acababa de decir y lo oyó todo el mundo, todo el que estaba viendo la entrevista lo oyó y después la repetimos, ¿verdad? Entonces, qué bueno, qué buen dato, qué buen detalle que la comisión ha grabado todas las entrevistas que ha hecho, interesantísimas. Recordemos que esa comisión entrevistó a los 2 miembros de la comisión de licitación que se negaron a firmar, porque recordemos eso, y uno de ellos ahora es ministro. Entonces, no han querido hablar en público de lo que ahí ocurrió, pero creo que aquí no podemos olvidar que el ministro administrativo de la presidencia fue uno de los que, intentando aclarar lo que ahí pasó, dijo en este programa que bueno, que él entendía que lo que había pasado con esos 2 miembros de la comisión de licitación, no la comisión que investiga la licitación, no, ojo, la comisión de licitación, la comisión que trabajó para la selección de la empresa que iba a construir Punta Catalina, 2 de sus miembros no firmaron. Y le preguntamos al ministro administrativo de la presidencia que por qué, dice, bueno, lo que pasa es que ellos le llamó la atención, igual que a mí, y él lo dijo así, igual que a mí, que al final quedaron una sola empresa. Pero después me explicaron técnicamente y yo entendí. Pero todo favoreció a una sola compañía al final y parece, por lo menos ese dato lo reveló el ministro administrativo de la presidencia. Pero también Servio Tulio Castaños, en esas declaraciones que dio ayer, por lo menos de la nota se desprende que hubo irresponsabilidad por parte de Stanley Consulting en alguna de las acciones que tomó, pero no se explica en qué consistió esa irresponsabilidad. Tampoco está entre comillas, por tanto, no sé si la palabra irresponsabilidad es producto de la nota o fue un término utilizado por el propio Servio Tulio, pero aquí dice que hubo los niveles de irresponsabilidad de la firma Stanley Consulting llenan de indignación. Exacto, son indignantes. Llenan de indignación. Y por el otro lado está el papel de la comisión de licitación. Si los que participaron ahí no sabían de eso, ¿por qué el Estado primero convoca a un grupo de personas, por muy bien intencionadas que estuvieran, a trabajar en la selección de un tema tan técnico y complejo? Una cosa es que dentro de esa comisión se solicitara la participación de 1 o 2 personas que por sus valores éticos y o morales, por lo menos le dieran una revisión al trabajo que se estaba haciendo en ese sentido. Pero el otro aspecto es evidentemente técnico. ¿Cómo es que hoy en día, dice Servio Tulio, la mayoría de los miembros de la comisión no sabían nada de eso? Para evaluar la construcción de uno de los proyectos más costosos del Estado Dominicano, eso tiene que llamar la atención también. Claro. Bueno, pues mira, eso de que efectivamente José Ramón Peralta dijo aquí eso, porque se lo preguntamos. ¿Cómo es que hubo una sola empresa licitando? ¿Qué fue lo que pasó? Que 2 de los miembros de la comisión de licitación no quisieron firmar. Entonces ellos le buscan una explicación a todo eso, pero lo cierto es que una de las manipulaciones más burdas que se hacen para amañar una licitación es establecer condiciones que solo una empresa las pueda cubrir. Te dice, vamos a licitar la compra de zapatos. Vamos a comprar 200,000 pares de zapatos para regalárselos a los escolares, para lo que sea. Entonces usted pone que tienen que ser de suela, que tienen que tener suela, que tienen que ser de cuero,
que tienen que tener cordones. Y además, un lacito hecho de felpa y que sea rojo. Entonces, nadie vende zapatos con lacitos rojos de felpa. Excepto. Entonces, a la hora de la licitación, viene una empresa y dice, yo ofrezco los míos que tienen un lacito rojo. Son condiciones evidentemente preparadas de antemano para que la licitación la gane ese. Y obviamente eso se hace cuando hay unos negocios entre el licitante y el licitador. La práctica aquí va más lejos. Lo que pasa es que es más difícil de probar algunas cosas, pero hemos tenido informes incluso de empresas a las que se solicita hasta la posibilidad, existe en este país la posibilidad de que la misma empresa que va a ser contratada trabaje los términos de referencia. Sí. O sea, y que se le diga más o menos qué especificaciones, se le busca la vuelta. El otro día en la compras y contrataciones fue eliminado un proceso de contratación de unos equipos médicos. Esa licitación y concurso lo abrió el ingeniero Pagán a través de OISOE, y ese concurso se cayó porque un conjunto de empresas que vendían el mismo tipo de equipo hizo una impugnación al concurso. ¿Por qué? Porque no solamente tenía las especificaciones del tipo de producto o de equipo que se querían comprar, sino que había que tenerlo en almacén. O sea, le ponían algunos aspectos que estaban relacionados con una marca específica que distribuía una sola empresa, y además le ponían condiciones que solamente cumplía una empresa. Cuando se impugna el concurso que hace compras y contrataciones, una evaluación, y se da cuenta de que ahí había elementos que, aunque el concurso se veía abierto, transparente y estaba colocado en la web, hacían que una sola empresa cumpliera con todos los requisitos. Entonces, eso pasa también. Entonces es burdo. Dicen, tiene que tener en almacén de un producto que no se le vende al público. Entonces, ¿por qué iba nadie a tener su almacén lleno de una cosa que no sabía si le iba a vender? En grandes cantidades. Eso indica un arreglo. Mira, tráelo, llena tu almacén, que esa va a ser la condición, que tenga que ser quien lo tenga, tiene que ser el que lo tenga en almacén. Y a nadie se le va a ocurrir llenar su almacén de una cosa que no sabe si va a vender. Entonces, todas esas son patrañas. A propósito de compras y contrataciones, el diputado Fidelio Despradel le envió una carta a la directora de compras y contrataciones, Yoscasta Guzmán, una carta, pudiera decirse que dura, pero lo que le está señalando es lo que dice la ley. Esto es interesante porque esa es una funcionaria que ha dado muestras de honestidad. Ahora, lo que señala Fidelio Despradel es cierto, porque él está diciendo que ella debió suspender a la Odebrecht como suplidora del Estado, porque eso es lo que dice la ley, y no lo ha hecho. Habrá presiones, habrá un poder que le dice no lo haga. Bueno, cuando a un funcionario le dicen viola la ley, está clara cuál debe ser su respuesta. No, yo no puedo violar la ley. La autoridad de la ley está por encima de la autoridad, no digo yo de un ministro o un presidente, está por encima de la autoridad de un emperador, lo que diga la ley. Entonces, él dice que la directora de compras y contrataciones se colocó al lado de la ilegalidad e incumplió sus deberes al permitir que continúen los contratos de Odebrecht con el Estado Dominicano, en el caso específico de Punta Catalina. Entonces, él señala que ya hay jurisprudencia sentada en el Tribunal Constitucional en el sentido de que se pueden aplicar las sanciones administrativas independientemente de que se le apliquen después sanciones penales en un juicio oral, público y contradictorio. Y le dice, con su decisión usted pone en evidencia que ha preferido optar por ser parte de una estrategia del gobierno dominicano de colocarse del lado de una empresa delictiva en detrimento de los intereses del pueblo, que demanda de forma contundente que se sancione a todos los corruptos. Y
reitera su solicitud de que se cancelen de inmediato los contratos entre el Estado Dominicano y la Odebrecht, debido a que la normativa nacional, es decir, la ley de compras y contrataciones, prohíbe a las instituciones públicas mantener relaciones contractuales con empresas cuyos propietarios estén condenados por corrupción. Marcelo Odebrecht está condenado a 19 años y 5 meses en Brasil. Está en una celda. Por eso habla. Porque quiere que le rebajen los 19 años y pico. Aquí no hay un solo detenido, no hay allanados, y entonces, o los pocos allanamientos se hicieron mucho tiempo después de que tuvieron toda la gabela para destruir documentos, para suprimirlos, para esconderlos, para botar discos duros. Y a propósito de botar cosas, el mismo que dijo vamos a tirar los teléfonos al mar, presentó un recurso de apelación ayer. Todo esto se relaciona una cosa con la otra, porque todo es parte de la misma corrupción. Me refiero obviamente a Blas Peralta. Y le negaron, él apelaba el envío del caso a juicio de fondo, y el tribunal le dijo que eso no era recurrible, va a juicio de fondo. Inicia el 18, el juicio. Pero sí, exacto, hay una audiencia fijada. Ahora, o le va a dar un patatús, o le va a dar un mareo, o van a hacer una recusación, o van a presentar un incidente, porque es evidente que están demorando. La estrategia es demorar. Fue importante, Uchi, que incluso la audiencia relacionada con esa apelación se fijara para una fecha previa a la establecida para el juicio de fondo. Si él intentaba eliminar la posibilidad de que se abriera el juicio de fondo, obviamente tenía que hacerse así. De esa manera se mantiene la fecha y ojalá y sea... se limiten ya la cantidad de incidentes, porque recordemos que para llegar a este punto se presentaron como unos 14 incidentes de parte de los acusados, que de esa manera lograron prolongar el periodo de tiempo de la fase de instrucción, 1 año y pico duraron en fase de instrucción, tratando incluso de salir. Como ellos tenían prisión preventiva por 1 año, en algún momento se entendió que lo que buscaban era que se les dejara en libertad o que fuera condicional en vista de que habían cumplido su año de prisión preventiva. La decisión de ir a juicio de fondo se estableció poco tiempo después de que se cumpliera el año del asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y no hay vuelta floja, ese caso creo que todo el mundo sabe que está muy claro. Bueno, pero también está claro para ellos. Es decir, por ejemplo, ellos saben que con la magistrada Jenny Berenice Reynoso como fiscal del distrito no tienen posibilidad ninguna de escapar. Entonces, todas esas tácticas dilatorias es que, mira, mejor no pasamos 1 año, 2 años, y el día que la quiten, entonces le damos para adelante. Por cierto que buscamos al que pongan ahí, vamos a buscar la manera de convencerlo. Que por cierto, desde la Cámara si hay, discúlpame, Amelia, si hay un imputado de algún caso con clara vocación de escapar, es ese. Se marea. Traslado a Aras nacionales. Quiere que lo manden para su casa, pero además, es el que dijo, botemos los celulares, busquemos un cañón distinto para ponerse a la pistola para probar que no disparé yo. No, y un culpable también. Y buscamos uno que se responsabilice de haber tirado. Entonces, una persona que tiene tan clara vocación de escapar a la acción de la justicia, lo que tiene que recibir un trato como el que le dio ayer. ¿Cuál fue el tribunal? Que fue inadmisible, fue que lo declararon en recurso. Sí, pero el tribunal, la tercera sala penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo. Y en la Romana comenzaron las diligencias judiciales en relación al señor Pascual Cabrera, considerado por las autoridades uno de los principales capos del narcotráfico dominicano, que ustedes saben que fue detenido en Europa y extraditado, llegó el lunes aquí. Entonces,
la Oficina Judicial de Atención Permanente de la Romana aplazó para el martes 16 el conocimiento de la medida de coerción contra Jesús Pascual Cabrera Ruiz. Esto tiene un detalle interesante. La decisión de aplazar esa medida de coerción la tomó la jueza Rafaelina Ruiz acogiendo la posición de los abogados del imputado, Tomás Castro y César Sánchez, quienes dijeron que el Ministerio Público no permitió que ellos tuvieran contacto con él, los defensores con el imputado. Si eso es verdad, eso es irregular. Ahora, ellos no se presentaron a la sala de audiencia en la que se tomó la decisión. De todas maneras se tomó. Pero hubo algo interesante. Pascual Cabrera tiene un hermano que es abogado. Y creo que son hermanos de padre y madre, porque tienen los mismos apellidos. Julio César Cabrera Ruiz se llama. Él condenó eso mismo, que el Ministerio Público no permitiera que la defensa se reuniera con el imputado, pero agregó esta perla. Consideró que el tribunal debe conocer la audiencia a puertas abiertas porque era a puertas cerradas. Y dijo él que debe ser a puertas abiertas, oigan esto, y con la presencia de la prensa, porque, dice él, ahí se va a saber quién es quién y lo que persigue cada quien. Pues muy bien. Bueno, ustedes saben que hay un tipo de imputado o de relacionado con imputado que dicen, cuando yo diga, se va a saber esto, se va a saber aquello. Lo que hay que decirle, dígalo de una vez. Porque si usted sabe de alguien que cometió un delito, no debería condicionar el hecho de dar la información. No es un artículo de intercambio de que protégeme el mío para yo protegerte a ti. Es decir, un chantaje. Pero que se abran las puertas. De ti yo sé esto, esto y esto y esto. Así que o tú me sueltas el mío o yo lo doy a conocer. No. Deben, yo creo que es un deber que la audiencia sea pública y que se permita la entrada de la prensa. Y que lo primero que le pregunte la jueza a ese hermano del imputado que dijo eso, sea, mire, usted dijo que aquí se va a saber quién es quién, diga qué es lo que usted tiene que decir aquí, declare. Y una vez dado ese paso, continuar con el conocimiento de ese asunto. Uchi, nada más decir, quería comentarle, cuando usted habló del movimiento, del traslado de fiscales, que ya desde la Cámara de Diputados se habló de la posibilidad de que se convoque al Consejo del Ministerio Público, porque varios fiscales de nuestro país han cumplido su periodo de tiempo en las demarcaciones en las que están. Eso habla de la posibilidad de que algunos fiscales sean movidos hacia otras circunscripciones, otras demarcaciones. Entre ellos, la fiscal del Distrito Nacional ya cumplió su puede tiempo. hacer tantas cosas. Por eso quería intervenir a su momento. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, hoy tenemos dos temas muy interesantes. Vamos a conversar con Víctor de Asa, él es legislador, secretario de la Comisión Bicameral, que estudia la ley de partidos y el código electoral. Él pertenece al Partido Revolucionario Moderno. Con Víctor de Asa vamos a hablar de este tema y en otra entrevista vamos a darle seguimiento a las denuncias que constantemente se hacen en nuestro país, de que la policía le pone drogas a jóvenes en los bolsillos, o supuestamente le ponen, porque en el caso de Guanchi, por ejemplo, él decía que nunca supo por qué lo estaban sometiendo, él nunca vio la droga, sino hasta después de que se levantó un acta. Bueno, este tipo de casos se repiten en República Dominicana. Hay organizaciones que le dan seguimiento a estos temas y que trabajan con jóvenes que en la comunidad gozan de prestigio y que saben que la policía, por alguna razón, ha incurrido en esa práctica. Juan Alberto Francisco Vargas, coordinador legal del Observatorio de Derechos Humanos
para grupos vulnerabilizados, y Manuel Mecarielo, que es el encargado de comunicaciones del observatorio, estarán con nosotros contándonos de las experiencias que han tenido, sobre todo en los tribunales, dándole seguimiento a estos casos.